LIS.cl, plataforma para administradores de condominios, corredora de seguros, control de acceso para tu edificio y más. Presenta Clave Morse. Ahora, en la 92.9 te entregamos la información y el análisis de los principales hechos que mueven los mercados financieros de Chile y el mundo. Clave Morse. Decodificamos los conceptos económicos para el ciudadano de hoy. Daniel Fajardo analiza la actualidad económica y sus conexiones con la política, el medio ambiente, la tecnología y más. Bienvenidos a Clave Morse. Martes 24 de junio, 9:05 de la mañana, en otro día más que las miradas de Chile y del mundo están en Medio Oriente, principalmente por lo que pasó ayer, declaraciones de Donald Trump, ¿no es cierto?, de que esto había finalizado, luego de parte de Irán que no había finalizado, todo ese análisis más político, tiene que ver con la política internacional, lo pueden revisar en nuestro canal de YouTube, ¿no es cierto? Porque en Hora Clave lo vieron con profundidad, lo conversaron con profundidad, y nosotros también vamos a tomar los aspectos que tienen que ver con el Medio Oriente, pero más desde el punto de vista económico, desde el punto de vista financiero. En unas horas extrañas, la jornada de ayer y de hoy día, ya lo vamos a aclarar bien esto y decodificarlo con Daniel Tenú, donde el petróleo bajó a precios bastante históricos, algo bastante contraintuitivo con respecto a lo que uno podría pensar el común de los mortales cuando hay un conflicto de este tipo. El dólar también bajó, el cobre subió bastante, las bolsas, principalmente las de Asia, las de Europa, van en alza. Ayer la bolsa norteamericana también subió, en Chile también. O sea, parece que el efecto Medio Oriente no produjera mucho temor en la economía, pero no se sabe. Esto es día a día. Hay que analizar varios temas al respecto y justamente eso es lo que vamos a estar conversando en un rato más. Este es Clave Morse, el espacio donde decodificamos la economía, los negocios, lo que está pasando en los mercados globales. Tratamos de decodificarlo también y llevarlo al ciudadano común y corriente, que está preocupado por sus inversiones, por su dinero, por su proyección. Y les recuerdo que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, @Radio La Clave, en X, en Instagram, también a través de LinkedIn, YouTube, donde no solamente pueden ver cada entrevista de forma particular, sino que además está vía streaming este programa en este momento, aparte de la 92.9 FM. ¿Estás buscando una nueva administración para tu edificio? Entra a administradoreschile.cl, la base de datos de administradores de edificios y condominios más grande a lo largo del país. Capacitados con el uso de la plataforma para administradores Comunidad Feliz y con conocimiento de la nueva ley de copropiedad 21.442. Entra a administradoreschile.cl, llena el formulario y te enviaremos gratis 3 opciones de administradores de edificios para que tú elijas la que más te acomoda. Una comunidad bien administrada es una comunidad feliz. ¿Conoces Bendito Residuos? Una empresa que nace desde la necesidad de generar un cambio cultural y una transformación integral en el retiro y manejo de nuestros residuos. Son una empresa que genera un motor de cambio, conciencia y responsabilidad social. Conoce más en www.benditoresiduo.cl. En Clave Morse te informamos cómo parten los mercados. Indicadores económicos del día. Dólar 941,85, el euro 1093,66. No voy a hacer mucho análisis de esta cifra porque lo vamos a hacer en unos minutos más. El cobre 4,91 dólares la libra. Hace varios días que no lo veíamos sobre los 4,9. Los petróleos, aquí donde viene la baja grande, 67,9 dólares el barril, el Brent, y el WTI 65,99 dólares el barril, y esto segundo a segundo, minuto a minuto va cambiando un poco, pero es una cifra bastante baja en comparación a las últimas semanas. La UF 39.251,38 pesos. Chile. Las noticias que debes saber. Titulares en Clave Morse. Aquí en Chile también pasan cosas, obviamente. Por ejemplo, un duro revés, ¿no es cierto?, que está sufriendo FONASA
porque se declaró desierta la licitación de la nueva modalidad complementaria. Esta licitación, lanzada por la entidad en marzo para implementar la modalidad de cobertura complementaria, o MCC, quedó absolutamente desierta al no recibir ofertas de aseguradoras. Esto claramente pone en riesgo el inicio previsto para este año y obliga al organismo a lanzar un nuevo proceso en un plazo máximo de 3 meses. O la otra opción es recurrir a una contratación directa. Obviamente esto es un duro golpe a uno de los pilares de la reforma del sistema de salud. Por otro lado, la Comisión para el Mercado Financiero, la CMF, autorizó la inscripción y funcionamiento de Metro Emisora de Medios de Pago S.A., conocida también como Metropago, como emisor no bancario de tarjetas de prepago con fondos, permitiendo su uso en el metro, comercios y otros servicios tras un proceso de pruebas operacionales y auditorías con el objetivo de alcanzar 1 millón de tarjetas activas en su primer año y consolidar un ecosistema de movilidad y pagos en alianza, entre otros, con Visa. Es una súper buena noticia porque obviamente recordemos que hace unos años atrás, un poquito más de una década, este era un mercado que era bastante acotado y hoy en día hay muchas alternativas, no solamente estas, sino todo lo que son las fintech, ¿no es cierto? Otras alternativas, por ejemplo, estaba el otro día hablando con Mercado Pago, y todo esto finalmente lo que hace es que crea una industria que le da más alternativas también a los clientes. Y obviamente cruzar de alguna forma o complementar lo que es el transporte público, el pago del metro y además agregarle un medio de pago como emisor no bancario, también es otra alternativa más para los chilenos y chilenas que en el país quizás más bancarizado de América Latina, me atrevo a afirmarlo, y esto justamente ayuda a muchas cosas y a seguir siendo el país que somos en términos de bancarización. Análisis de los mercados con Daniel Tenú en Clave Morse. Ya estamos con Daniel Tenú, director ejecutivo de THX Capital, para hacer el análisis de los mercados, de las finanzas, de las inversiones, con respecto a principalmente a lo que está pasando en Medio Oriente. Vamos a ver si tocamos algún otro tema, pero yo creo que hoy en día el foco está ahí. Daniel, ¿cómo estás? Hola Daniel, muy bien, intentando ahí pasar la información y analizando los mercados y lo que pasa con este conflicto que, bueno, ahora desescaló, pero que nos tiene a todos... Desescaló, pero está ahí. Totalmente, está ahí. Sí, está ahí. Oye, bueno, yo lo mencionaba hace un momento atrás, para dar algunas cifras, ¿no es cierto? El petróleo, los petróleos han bajado cerca de un 7%, lo que es bastante, quizá un 7, un 6, un 7%, veíamos ya algunas cifras al principio. El dólar también bajó, está cerca de los 9.40, 9.41. Bueno, obviamente el cobre subió, eso lo vamos a dejar aparte porque es más o menos una relación inversamente proporcional. Las bolsas mundiales están bastante contentas, más que contentas, digamos. Entonces, mi pregunta es, esto pareciera contraintuitivo cuando hay un conflicto de este tipo. Uno suele pensar, y lo hemos conversado acá, que muchas inversiones, inversionistas, las personas en general, tienden a refugiarse en el dólar, por lo tanto debería subir, ¿no es cierto? El petróleo debería subir también, de hecho había subido un poco, pero la pregunta es, ¿por qué está pasando esto? ¿Es un veranito de San Juan dentro del conflicto? Es el centro del tornado, que donde hay una calma y en cualquier momento puede cambiar. ¿Por qué pasa esto tan contraintuitivo dentro de la lógica común, digamos? Bueno, es muy difícil saber hacia el futuro dónde termina esto. Probablemente no termina en esta paz y en ningún problema nunca más, ya para partir. Ahora, dicho eso, primero, antes que todo el resto, decir que nosotros particularmente mucha gente nos ha llamado que está preocupado por sus inversiones, por su plata, digamos, porque ve las noticias y ve las bombas y uno obviamente se asusta bastante. Yo creo que esa gente que está en el fondo con temor está bastante justificado, digamos. Si bien no entienden bien
qué es lo que pasa con los activos, los mercados en detalle. Su sensación de temor es válida, y por lo mismo también hacer ese llamado a que han habido años muy buenos anteriores, los últimos años, y también tener esa calma y esa prudencia de invertir y tener valga la redundancia, sus inversiones en un lugar seguro y tranquilo, claro. Porque efectivamente, como dices tú, esto podría ser el ojo del huracán y que justo hay una calma, claro, que podría explotar mañana. Y si es que no, igual estamos en medio de una volatilidad muy alta, y eso al final de cuentas para los que están nerviosos es algo que no los deja dormir, y la idea es que las inversiones no sea un dolor de cabeza más en tu vida, sino que algo que sea más tranquilo, creo yo. Así, salvo a los que les guste realmente esto del casino y se entretengan con eso, que es muy válido, pero la gran mayoría de las personas deben estar con calma y no estar preocupado de cada tic o cada movimiento de cada activo. Eso que lo quería hacer como preludio un poco de todo lo que está pasando, y dejar el mensaje que la volatilidad y los problemas van a seguir ocurriendo, y el llamado es a tener esa mesura y tranquilizar sus impresiones, digamos, de alguna manera. Obviamente lo hacemos desde el llamado de nosotros, que somos una empresa de asesoría de inversiones, obviamente, pero más allá de si es con nosotros o no, en el fondo preocuparse por eso y estar en alternativas conservadoras para no estar asustado, como, no sé, me llamo mi suegra, particularmente el viernes, ultra asustado, y qué va a pasar, son mis ahorros. Tranquila, nosotros estamos en algo súper tranquilo, no te preocupes, pero ese tipo de cosas pasan, claro, y no puede ser, porque imagínate, así muchas personas les ha pasado algo parecido, y ojalá que eso no pase, no tiene por qué pasar, de hecho. Claro, a ver, vámonos con por separado, vámonos con el petróleo primero. Me gustó eso, el petróleo 7% ha bajado más o menos. Sí, yo lo quiero poner en contexto, ya, para ese 7%. El petróleo antes de esto estaba en $60, sí, el WTI. Sí. Por arriba llegó al 77, más o menos, $77 el barril. Eso quiere decir un alza del orden del 30%. Claro. Ya, o sea, de un nivel muy bajo que está el petróleo, empezó a subir previo a que estallara el conflicto. Probablemente algunos sabían en adelante un poco de las tensiones que se estaban produciendo. Claro. Se desata el conflicto y en su pic llega a $77, 78, y eso es un 30% alza. Obviamente en medio de los ataques que se involucra a Estados Unidos, que no se sabía si Irán, qué tipo de potencia militar tenía, qué sé yo. Después, en el camino se ve que Irán tiene pocas posibilidades militares de contrarrestar, digamos, los ataques. Bueno, termina con esto el día viernes, que es el ataque a las centrales de enriquecimiento de uranio, con la incorporación de Estados Unidos. Irán en realidad demuestra que tiene poco y nada que hacer desde el punto de vista militar. Entonces, los mercados se tranquilizan y el petróleo baja en forma abrupta con esa caída del 7% y más desde el pic. Hoy día está en niveles de $65-66, que es una alza del 10% previo a que estallara este conflicto. Ya. Las preguntas de por qué está cayendo tanto y qué esperar, lo voy a dividir en dos puntos. El primero es que hay un paso que se llama el paso Hormuz, que justamente Irán lo controla, donde sale o transita gran parte del petróleo mundial. Claro. Del cual obviamente está el petróleo iraní y de otras naciones más, y que más o menos, según lo que se ha dicho, el 40%, 50% de ese petróleo va a China. Sí. No a Estados Unidos. Estados Unidos es petróleo dependiente. A China y a otros países asiáticos como Singapur, Japón, pero principalmente a China. Claro, no a Estados Unidos. Estados Unidos es independiente, tiene satisfecho su necesidad de petróleo por el fracking, que es la tecnología que tiene, que de hecho Trump llegó a desarrollar con más fuerza. Entonces, una duda era qué pasaba con ese estrecho Hormuz, porque Irán en el fondo podía poner minas, dinamitar o atacar barcos, pero eso tiene consecuencias que para Irán aparentemente no está dispuesto a correr, riesgo que Irán no está dispuesto a correr. Primero, que Estados Unidos se involucrara y los atacara con más fuerza. Segundo, echarse encima a China. Claro. Y tercero, autoboicotearse la misma venta de petróleo que tiene Irán, porque en el fondo su mismo petróleo pasa por ahí. Entonces, eso se fue como despejando, fue un temor que en algún minuto hizo que subiera el petróleo. Y después lo hablamos fuera de micrófono y un poco intentando analizar la tercera, segunda derivada de esto, y capaz que con la paz y con los entendimientos y ya con el tema de enriquecimiento de uranio, el plan nuclear de Irán ya en el tacho de la basura, capaz que en una de esas Irán ya no le levantan las sanciones. Claro. Irán es uno de los países que tiene más reserva de petróleo en el mundo, entonces capaz que por eso también se está volviendo el petróleo. Entonces realmente acá hay que mirar las cosas con
distintas perspectivas. Y al final, si Irán no tiene restricciones del orden de las que tiene, capaz que podría volver a ser un productor de petróleo más importante, y eso serían más barriles en el mercado, y eso obviamente sería que el precio del petróleo baje. Y en realidad es un país que tiene mucha reserva de petróleo. Entonces, de nuevo, hay que ir mirando esto con segunda, tercera derivada. Esto es un mapa, un juego político de gran escala, conflicto geopolítico de gran escala, y vamos a tener que ir viendo día a día. Obviamente en cualquier minuto se puede deteriorar, esto no hay que cantar victoria bajo ningún punto de vista. Recordemos que el Estado teocrático que rige en Irán es capaz no sabemos de qué es capaz, claro. Y tampoco quedó tan 100% claro de que no hay uranio que hayan podido mover y que esté guardado para, en el fondo, seguir con su plan nuclear. Hay muchas dudas, al fin de cuentas. Mientras el régimen actual esté, yo creo que siempre vamos a estar en vilo, digamos, desde el punto de vista de alguna represalia, algún ataque, ya sea de carácter terrorista o de frentón directo, como lo hicieron. Oye, Daniel, independientemente al precio del petróleo actual, ¿no es cierto?, a esta baja o a las fluctuaciones que hemos visto estos últimos días, ¿cómo eso afecta, por ejemplo, directamente o indirectamente al precio de las bencinas aquí en Chile? Aunque tenemos aquí un método de estabilización del petróleo, el MEPCO, ¿no es cierto?, tenemos el FAP también, y no me refiero solamente a los combustibles que la gente echa en sus vehículos, sino a los combustibles también que se usan en las industrias, en las plantas. O sea, estos efectos de esta baja o de la volatilidad, ¿cómo se traspasa finalmente? ¿Se traspasa ahora o en un tiempo más a lo que son los combustibles aquí en Chile, tomando en cuenta que eso, estoy especulando, si aumenta o baja y se mantiene, podría de alguna forma influir en la inflación también? Por supuesto que el nivel del petróleo va a afectar a los petróleos, a la energía y a la inflación. Dicho eso, un economista hace mucho tiempo, cuando yo también venía, hoy subió 10%, no sé, cualquier activo, hoy esto va a mover. Lo importante no es cuánto sube un día, es dónde se mantiene. Lo mismo con el dólar, claro, y el petróleo. Entonces, por eso quería poner un poco en contexto. Si estábamos a $60, nos fuimos a 80 prácticamente, y hoy día estamos a 65, en los últimos 5 días estamos hablando. Sí, claro. Es irrelevante el $80 que llegó a rozar en algún minuto. ¿Ya? La media de eso probablemente anda como en 65, que es un 10% más caro de un nivel más bajo, de un nivel bastante bajo que está el petróleo. Entonces, si esto se mantuviese en este nivel, entre $65 por ahí, el barril, teníamos una presión marginal al alza a los precios de las bencinas, pero muy marginal al final de cuentas. Y más encima, el sistema MEPCO acá de estabilización del precio del combustible hace que esto se suavice más aún, ¿ya? Entonces, al final, más vale hacer revisiones como trimestrales o más largas para ver realmente qué niveles de precios son los que van a empezar a afectar el día a día, como las bencinas en este caso, o la inflación. Claro. No el vaivén, el ruido de corto plazo no afecta. Ya, eso es importante porque da un poco de tranquilidad también a mucha gente que pregunta a través de las redes sociales, amigos que preguntan a través del WhatsApp cómo esto influye. Claro, o sea, aparte del mecanismo de estabilización del precio de los combustibles que tenemos en Chile, que eso también ayuda con un horizonte de 2-3 semanas más o menos. Sí, eso suaviza más aún. Entonces, por ejemplo, hoy día, si alguien está preocupado y dice, ¿voy a llenar el estanque ahora antes que suban? No va a pasar mucho eso todavía. ¿Ya? Ahora, se mantienen 80, 90 y $100, sí, permanentemente va a tener un alza del precio del petróleo, y eso después va a tener un alza en la inflación. Pero por ahora no, porque esto fue volatilidad solamente, fue ruido, no está quedándose en los precios pegados en estos niveles todavía. Súper, les recuerdo que estamos hablando con Daniel Tenú, CEO de THX Capital, sobre lo que es un poco el panorama internacional y cómo afecta a los mercados, a las inversiones, y nos estamos enfocando principalmente en lo que es el Medio Oriente y cómo lo que está pasando acá junto a otros elementos están influyendo en varias cifras, ¿no es cierto? El petróleo, el dólar, también cómo influyen las acciones. También les recuerdo que nos pueden hacer preguntas a través del chat en nuestro canal de YouTube. Por ejemplo, ahí estoy viendo que está conectado Patricio Arias, Pablo Suárez, Jaime Pérez. A ellos y a todos los que nos están mirando a través de
de esa plataforma, independientemente de escucharnos la 92.9 FM. Pueden hacer sus preguntas, no hay preguntas tontas, así que vamos. Daniel, ya, a ver, vámonos entonces ahora a lo que es el dólar. Bien. El dólar, me imagino que podríamos hacer un análisis similar también a... No, sí, yo quiero hacer el mismo análisis porque, de nuevo, Ya. quiero sacar un poco encima el ruido, ¿ya? Y ir un poco a las tendencias. Entonces, el dólar un poco lo mismo. ¿Qué pasaba previo al escalamiento bélico? Que el dólar había traspasado el 9.30 hacia abajo, un día particularmente. Sí. O sea, está bastante bajo para lo que está en los últimos tiempos. Empieza este conflicto, los mercados se ponen nerviosos, el dólar sube y llega a niveles de 9.50, o sea, sube más o menos 20 pesos. Y hoy día estamos en niveles de 9.40, o sea, volvimos más o menos al mismo rango. Que es un rango que en realidad está hace bastante tiempo el dólar fluctuando, que es entre los 9.30 y los 9.50. Y acá quiero ir a la visión más de largo plazo, independiente de, sacando un poco encima si va o no tregua, guerra o no. Yo creo que los mercados lo que nos estamos intentando fijar es, dado todo esto que ha pasado, qué es lo que se espera para el crecimiento mundial. Claro. Ya. Y eso también tiene una implicancia en el nivel de tasa. Y esos son, digamos, las grandes visiones que uno debe tener este minuto para ver hacia dónde va la economía y las inversiones particularmente. Entonces, pareciera ser que con todo estos ruidos y todos estos problemas que han habido, tarifa que fue en abril, ahora con la guerra, a pesar de todo eso, pareciera ser que Estados Unidos y el crecimiento mundial no se va a descarrilear y va a tener un crecimiento relativamente fuerte. Perdón que te interrumpa, recordemos que el dólar subió mucho, justo principalmente antes de que asumiera Trump, un poco después, cuando se anunció todo el tema tarifario, ahí el dólar subió harto. O sea, parece que eso influyó mucho más incluso de lo que está pasando ahora en Medio Oriente. Fue mucho más volátil. Claro, salvo el petróleo, todo el resto de los activos reaccionó mucho más fuerte para las tarifas. O sea, en el fondo, ¿y por qué eso? Porque en definitiva lo más importante acá es qué pasa con el crecimiento de Estados Unidos, el crecimiento mundial. Claro. Y eso afecta al cobre, las monedas, el oro, las acciones, la inflación, todo tiene, al final desemboca en eso. ¿Qué pasa con el crecimiento? Entonces, pareciera ser que hay una estabilidad a pesar de todos estos eventos que hemos tenido, que es la guerra tarifaria y la guerra entre Irán e Israel. Así que eso es un poco lo que se está viendo hoy día, y eso está un poquito más calmado de lo que se había visto antes. Del punto de vista de la hegemonía o no del dólar y si se pueden ver otras monedas que la suplanten, digamos, estoy particularmente leyendo un libro de Kenneth Rogoff, que es un gran economista, que analiza todo este tema del dólar, y en realidad una de las conclusiones es que no hay ninguna alternativa, claro, independiente de que si Estados Unidos está mermando en cierto punto su hegemonía y la del dólar, por ahora no hay absolutamente ninguna alternativa viable para hacerle frente, o para tenerlo como alternativa. Entonces, el dólar en sí, no el dólar peso, digamos, el dólar estaba muy alto y ha corregido, eso se ve con el DXY, que es el dólar contra todas las monedas, que contra el renminbi, contra el yen, el euro y todas las monedas demás. Y eso, claro, ha caído en parte por las políticas tarifarias y en parte también porque estaba a un nivel bastante alto. Estaba caro el dólar americano y bueno, y nosotros también, pues estamos caros y nos hemos ido devolviendo a niveles de abajo de 1.000 de todas maneras. Y ojalá que sigamos cayendo un poquito más. Oye, ya, vimos petróleo, vimos dólar y dentro de la misma línea veamos ahora el mercado accionario. Principalmente, bueno, las bolsas han estado bastante optimistas. Las bolsas, obviamente las bolsas asiáticas, ¿no es cierto? Después de que se definió de que no se iba a justamente a bloquear el estrecho de Hormuz, ¿no es cierto? Pero también han estado bien las bolsas norteamericanas, todavía no abre en el día de hoy, faltan unos 2 minutos. En Chile también, tampoco parece que ha influido mucho. La bolsa americana, que partió muy mal, y no partió muy mal, en realidad cuando empezó a sumarse lo de las tarifas y salió lo de las tarifas, claro. Se hizo pedazo. Sí. Después de eso ha devuelto todo y está nuevamente en los niveles máximos. Ya se recuperó todo eso. En ese tiempo la bolsa chilena anduvo muy bien, y cuando ahora este último mes la bolsa americana
ha volado y ha andado excelentemente bien. Hasta hoy día, en realidad hoy día los futuros ya están funcionando y está más 1% de nuevo, más o menos. También ayer fue más 1%, que son niveles de los máximos más o menos que ha hecho la bolsa americana. La bolsa chilena, que tuvo un muy buen inicio de año, este último mes ha andado un poco más débil. Claro. Equiparando un poquito al final con la bolsa americana. Claro, sí. Entonces la bolsa americana, no sé, en algún minuto la bolsa chilena estaba más 25% en el año, la americana estaba menos 10, menos 5, y hoy día la bolsa americana está más 5, más 10, y la chilena ya más 20. O sea, se han ido emparejando un poquito, se ha ido cerrando ese gap, esa diferencia entre ambas bolsas, que es normal de los mercados, que al final van ajustándose y buscando dónde están los activos baratos, y en el fondo vendiendo los activos que se ven más caros. Ese ajuste lo hace el mercado siempre. Pero en definitiva las bolsas, ambas, la chilena, la americana y la que sea, se ven bastante sólidas. Y claro, tiene que ver con, de nuevo, que la perspectiva de crecimiento, que en algún minuto se hablaba de una recesión, que de hecho Estados Unidos el primer trimestre tuvo crecimiento negativo, Sí, claro. pero ahora parece que el segundo trimestre va a ser bastante positivo, y lo que se va al segundo semestre es una desaceleración, pero en niveles de que la economía americana crece al 2%, Claro. 2,5%, y eso es, para una economía de ese tamaño, es espectacular. Sí, espectacular. Ya, Daniel, como cierre final, ¿qué cosas tenemos que mirar? ¿Qué tenemos que observar dentro de los próximos días, dentro de lo que es el panorama del Medio Oriente? El tema tarifario parece que pasó a segundo plano, por lo menos hasta Sí. ahora, absolutamente. Totalmente. Pero ¿qué cosas deberíamos mirar en lo que viene? ¿En qué tenemos que estar pendientes estos día a día? ¿Qué cosas, digamos, de alguna forma hay que fijarse cuando vemos lo que está pasando en el conflicto del Medio Oriente? Yo estoy muy pendiente de todo lo que emane y diga China respecto al conflicto, mirando lo que pasa con el precio del petróleo, para ver si ese indicador, qué nos está diciendo eso, y obviamente vos tenés que estar muy atento a esta mesa de paz donde se va a sentar Irán, Israel, a acordar esto, en qué, cuáles son esos términos, ¿ya? Y eventualmente también cuál es la posibilidad o no de que el régimen iraní siga en el poder o no. Esas son las variables que yo por lo menos estoy monitoreando, de modo de ir viendo una carta de navegación hacia adelante. Súper. Daniel Tenú, CEO de THX Capital, 1 millón de gracias por acompañarnos de nuevo, como todas las semanas, para hacer este análisis, ¿eh? Y que estés bien. Sí, estuvo bueno. Valía la pena hacer un análisis de esto. Buenísimo. A la vuelta de la tanda comercial vamos a estar en nuestro bloque de sostenibilidad junto a Sistema B, con Sten Castudillo, y vamos a estar conversando con Jacinta Girardi, que es de Book, sobre un tema que mucha gente se ve afectada, ¿no es cierto?, o un poco lo ve con algo de temor, que es el burnout laboral. Y en base a un estudio que hizo Book sobre la productividad y bienestar en Latinoamérica, y bueno, tiene varios resultados bien entretenidos que los vamos a analizar en profundidad a la vuelta de los comerciales.